Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, me presento para si es que hay alguien que no me ubica. Estamos en el tercer podcast de Más allá de una sonrisa, nuestro podcast digamos, auspiciado por Oral Salud Limitada. Somos un centro odontológico ubicado en el centro de San Bernardo, que presta servicio obviamente para todo Santiago y también atendemos gente de fuera de Santiago. ¿Ya? Y también estamos auspiciados con nuestros amigos de MWC Studio, que son los chicos que hacen posible que estemos grabando este podcast y que podamos llegar a ustedes. ¿Ya? Bueno, les cuento. En estos momentos estoy acá con un colega, trabajamos juntos además, así es que un tremendo profesional que se dedica a la especialidad de la endodoncia como área de la odontología. Una tremenda especialidad que tiene un montón de cosas y tal vez muchos mitos que vamos a conversar y vamos a desarrollar. Bienvenido al doctor Mm. Claudio Venegas, endodoncista. Claudio, ¿cómo estás? Gracias, hola, hola, buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación al podcast. Un gusto estar aquí para compartir un poco del conocimiento y tratar de informar a los pacientes, a las personas que vean este podcast o que lo escuchen, más o menos adrentarse En un mundo. digamos, en un mundo más, como entender un poco más fácil lo que es la endodoncia, de lo que trata y de lo que podemos lograr. Perfecto. Claudio, te quería preguntar, primero que nada, bueno, todos los odontólogos especialistas, obviamente, pasamos por todo lo que son todas las especialidades. Y te quería preguntar, en primer lugar, ¿por qué te dedicaste a la endodoncia? ¿Qué es lo que te gustó versus otro tipo de especialidades? Yo creo que lo que más me gustó fue que requiere de un método muy preciso, muy Ujú. estricto para lograr un buen resultado. Requiere una metodología como bien, todo tiene que ser bien cuadrado, es todo bien milimétrico, todo pequeño, hay que seguir unos pasos generales. Y la verdad, desde que tuve el ramo en pregrado, me llamó la atención, me fue la verdad que bastante bien. Y luego seguí con ayudantía en el ramo y me fue yendo bastante bien. Así que la verdad que decidí hacer la especialidad saliendo Ah, perfecto. inmediato del O sea, pregrado. siempre estuviste en el pregrado ligado a la endodoncia, siempre te Siempre, gustó. sí, Sí, siempre. en realidad tú ahora te estás escuchando y la endodoncia, sí, por un lado tiene mucha evidencia científica, porque Ujú. está muy ligado a todo un montón de microorganismos que inciden y todo. Y también lo que tú dices, que hay que ser la endodoncia no admite errores, por así decirlo. Básicamente Porque el eso. error en la endodoncia se evidencia posteriormente, Ujú. ya sea en Sí, el corto, mediano o o largo largo plazo. plazo. ¿Mm? Sí. Así es que, no, pues, Claudio, excelente. Así como de modo muy general, ¿cómo tú podrías definir qué es lo que es una endodoncia o un tratamiento de conducto de una pieza determinada? Bueno, en general la endodoncia es la especialidad de la odontología que estudia la pulpa. Y básicamente el tratamiento de conducto en sí, en simples palabras, es tratar o eliminar el nervio que está al centro de la raíz, ya sea que está afectado por caries, está inflamado o está con infección. Básicamente es eliminar el nervio, es limpiar y ensanchar el conducto y luego rellenarlo con un material biocompatible. Entonces el espacio que antes ocupaba el nervio, ahora lo está ocupando un material biocompatible. Y esto básicamente es para mantener el diente en boca y no tener que extraerlo. Perfecto. Claudio, mira, al tiro podemos tratar un tema que un poco existe un mito en los pacientes. De repente los pacientes piensan, no, doctor, yo no me quiero hacer la endodoncia porque el diente después me lo tengo que sacar igual. Explica, por favor, por qué ese proceso no debiera ser así y en cierto modo hay una responsabilidad del paciente en que ese proceso se desarrolle, digamos, exitosamente también, porque no es solo tratar y hacer el tratamiento de conducto, para que tú lo puedas desarrollar con más Sí, claro, facilidad. bueno, yo siempre le explico a los pacientes que es un 50-50. El 50 lo hago yo realizando el tratamiento, pero el otro 50% lo pone el paciente desde que está hecho el tratamiento de conducto en adelante. Entonces, hay un mito en general de que si comparamos la endodoncia antigua con la endodoncia moderna, eh, antes la endodoncia, si bien era exitosa, no tenía tanta evidencia científica ni tanto respaldo como lo tiene hoy en día. Perfecto. Entonces, antiguamente, si bien
hay algunos, o la mayoría de los tratamientos eran exitosos, también hay muchos tratamientos que fracasaban por no tener el conocimiento adecuado. Entonces, existe el mito que el más común es que los pacientes dicen, el diente me lo voy a tener que sacar igual. Claro, Pero actualmente con toda la tecnología, con toda la evidencia científica, los respaldos de estudios y todo lo que se ha hecho desde que existe la endodoncia hasta ahora, permiten tener un éxito, la verdad, sobre el 90%. perfecto. Entonces, como te decía anteriormente, yo hago el 50% realizando el tratamiento de la mejor forma posible con toda la tecnología y evidencia que hay, pero el otro 50% lo pone el paciente. Primero, cuando yo termino el tratamiento, se deja una restauración o tapadura provisoria, que luego de una semana esa tapadura o restauración se tiene que cambiar por la restauración definitiva. Restauración definitiva que está indicada según la cantidad de dientes que se perdió. Uno decide qué restauración definitiva Perfecto, realizar y de acuerdo a eso, entre comillas, devolverle la integridad estructural al diente. perfecto, Y luego de eso, el paciente, bueno, este diente con tratamiento de conducto queda igual de susceptible que un diente sano a cualquier tipo de enfermedad. Entonces, es súper importante recalcar al paciente que este diente queda igual que un diente sano, pero tiene que cumplir el paciente con el cepillado de dientes al menos 2 o 3 veces al día, el uso de seda dental o hilo dental al menos una vez al día, todos los días, súper importante. perfecto. Asistir a los controles periódicos cada 6 meses o al menos una vez al año, que al diente se le tome una radiografía y todo eso, si se cumple, va alargando la vida del diente. Perfecto. Claudio, entonces, en el fondo, o sea, todos sabemos, se hace el tratamiento de conducto. Este diente yo lo recupero, digamos, desde el punto de vista de la rehabilitación, a través de una obturación, así una tapadura, como llaman la gente, a través de una incrustación, a través de una corona o a través de otro tipo de rehabilitación que puede comprometer otras piezas. Perfecto. Claro. Lo que uno ve, no sé, yo lo que veo es que mucha gente se hace el tratamiento conducto, pero después un poco se dejan estar en la siguiente etapa, que es la restauración definitiva. Entonces también ocurre que esa restauración que yo no me hice en el momento oportuno, yo puedo perder esa tapadura, por así decirlo, esa obturación provisoria y se puede contaminar nuevamente la pieza. Y por favor, acláranos en qué caso yo tendría, si yo no hice este proceso, tendría que, entre comillas, repetir la endodoncia porque está contaminado. Ya, mira, en ese Y tema, lo otro que, perdón que te ujú, pregunte, ¿y eso es así tan frecuente o no es así, Claudio? sí, en general el paciente piensa que cuando uno termina el tratamiento de conducto, el diente está listo. Entonces ahí viene la importancia de Claro, recalcarle que falta una etapa, que es la restauración tapadura definitiva, cualquiera ya sea el tipo de restauración. perfecto, Y es en este paso en que en general el paciente falla. Se termina el tratamiento de conducto, asiste a su control, pero después el paciente se pierde. Entonces, ahí, en esos casos en que el paciente se pierde, en general uno habla que la restauración o tapadura provisoria, ojalá no esté más de un mes en boca, mm, ¿ya? perfecto, Porque si está, bueno, según los estudios que hay de las restauraciones provisorias que uno puede dejar, no duran más de un mes sin filtrarse. perfecto, Entonces, en general, como uno realiza un control una semana después de terminar el tratamiento, lo ideal es que la restauración definitiva sea hecha de inmediato, al día exacto, siguiente o a la semana siguiente, pero que perfecto, no pase más de un mes. Entonces, en ciertos casos en que el paciente se pierde y no se hace esta restauración definitiva dentro del tiempo adecuado, hay posibilidades de que el tratamiento se contamine. Y en caso de que el tratamiento se contamine, hay posibilidades de repetir este tratamiento, darle una segunda oportunidad al diente, repitiendo este tratamiento, eliminando todo lo que está contaminado y se vuelve a hacer el tratamiento de endodoncia y ya ahí ya es como entre comillas la última oportunidad, oportunidad que uno le da al diente porque ya el tratamiento de conducto en sí desgasta cierta cantidad de diente. Repetir un tratamiento va a desgastar más dientes, entonces el diente en esto se va debilitando. perfecto. Entonces lo ideal es no repetirlo, pero existe la opción de que se puede repetir. Bueno, entonces lo más importante de todo es que frente a una pieza que yo como paciente me tenga que realizar un tratamiento conducto, lo más importante es que una vez terminado el tratamiento propiamente tal, el tratamiento endodoncia,
tengo que concurrir con el profesional correspondiente para que haga Ujú. la restauración o el tratamiento definitivo, ¿ok? Exacto, Oye, sí. Claudio, mira, estaba mirando porque hoy día yo traje esto, este elemento de nuestro centro odontológico, bueno, y ahí sale el tema de los implantes dentales, radiografía de escáner, todos los servicios y ortodoncia. Pero ¿sabes qué? Nos faltó endodoncia, ¿sabes por qué? Porque la endodoncia es tremendamente importante porque la mayoría de las patologías que están asociadas a procesos infecciosos tienen que ver directamente con la endodoncia. Por Ujú. ejemplo, entonces, ¿cuál podrían ser los efectos o las causas o consecuencias de una pieza que debiera ser tratada endodónticamente y no se hace? ¿Cómo para qué lado va, digamos, esas complicaciones, por así decirlo? En general, bueno, la mayoría de los casos que uno hace tratamiento de conducto es por caries, Ya, ¿ya? perfecto. Bueno, para que los pacientes entiendan, las caries están formadas por puras bacterias y las bacterias van avanzando hasta que llegan al nervio, el nervio se inflama, después de un tiempo el nervio no es capaz de resistir esa inflamación, se necrosa, se muere y las bacterias avanzan por el conducto. Si la patología no es tratada oportunamente, estas bacterias llegan hacia el hueso que afirma el diente y se pueden producir cierto tipo de infecciones, ya sea tipo abscesos. Y luego, si es que estos abscesos no son tratados, se pueden transformar en infecciones aún más graves, ya Complicaciones sea en graves. complicaciones graves, ya sea Sí, flegmones, sí, sí. celulitis. No, por supuesto. Y la importancia es que como el diente está dentro de los huesos maxilar o mandibular, estas infecciones, si no son tratadas oportunamente, los dientes tienen conexión directa con espacios Anatómicos. anatómicos profundos que si la infección llega a estos espacios ya se puede convertir en una complicación, digamos, Más grave. que puede llegar al riesgo vital. Claro. Yo siempre les digo a los pacientes que por cualquier complicación, principalmente que sea en la mandíbula, Ujú. puede comprometer a través de lo que tú estabas manifestando los espacios anatómicos y hay que tratarla. Por eso es que es importante concurrir oportunamente frente a cualquier patología que uno pueda estar desarrollando. Oye, Claudio, lo otro, bueno, obviamente yo en mi formación de pregrado pasé por endodoncia, pero he visto un cambio pero radical en la endodoncia Sí. de hoy en día. Mm. Yo soy de la Lima. ¿Ya? De la Lima sí a Deo, ¿ah? No, Ajá. ni siquiera. Y bueno, ya vi una revolución en ese sentido Sí. en el tema de la endodoncia. Por un lado, todo lo que son los materiales plásticos que se utilizan ahora y también las formas de trabajarlo. Podría desarrollar un poquito porque realmente ustedes cuando se preparan para la endodoncia, ya ahora no es que uno anda con una maletita y las limita del 15 al 40 o 45, sino que ahora es todo un armatoste que uno tiene que andar, digamos, lo anda acompañando. Sí, claro. Bueno, como tú bien dices, antiguamente la endodoncia se hacía todo Sí, manual, todo con limas manuales, sí, el irrigante no se le daba tanta importancia, luego la obturación, que es el relleno del conducto, se le daba importancia, pero no tanta como es hoy en día. Y como bien dices tú, ha tenido una revolución sí, bastante grande la endodoncia en comparación a la endodoncia antigua. Principalmente en la revolución que hay es, bueno, actualmente se preconiza tratar de conservar la mayor estructura dentaria. Entonces, uno al inicio del tratamiento trata de hacer una cavidad de acceso, que es como la cavidad de acceso hacia donde están ubicados los conductos del nervio, lo más conservadora posible para tratar de preservar la mayor cantidad de estructura dental sana. perfecto. Luego, la otra revolución que hay, que una de las principales, es el uso de las limas mecanizadas, que van conectadas a un motor y este motor funciona con cierta velocidad y con cierto torque. Y estas limas mecanizadas desde que salieron hasta la actualidad también han ido evolucionando tratando de conservar la mayor cantidad de estructura dentaria. Entonces, primero, uno conserva mayor estructura dentaria con estas limas mecanizadas y segundo, logra una mejor conformación del conducto, lo que genera una mejor desinfección del Perfecto. conducto. Lo otro que ha habido una revolución también es de los materiales de obturación, de relleno del conducto. Ahora en la actualidad existen un montón de materiales biocerámicos que son materiales bioactivos. Dentro de sus principales características estimulan la reparación de los tejidos periapicales que circundan al diente
Y por otro lado, si es que hay alguna perforación o alguna una deformación, Una por falsa vía, una no sé si falsa todavía vía, se denomina de sí, esa todavía manera. existe el concepto de falsa vía, Existen materiales ahora que pueden manejar esa de falsa vía. perforación, claro, que sellan esta falsa O sea, vía. expliquémosle a los pacientes qué es lo que es una falsa vía, Una por falsa ejemplo. vía es, por ejemplo, si el conducto es así recto y Perfecto. al estar haciendo el tratamiento uno se desvía, está desgastando estructura dentaria que no debería desgastar. Y esa falsa vía se puede transformar en una perforación, que es cuando uno ya desgasta demasiado y perfora el diente Y hacia el sale hacia hueso. afuera, hacia el Claro, periodonto hacia el propiamente periodonto, tal. que es el hueso que afirma el diente. Claro. Entonces, existen materiales hoy en día que te permiten reparar esa falsa vía o perforación. Y ese material, primero, por un lado, tiene características similares a la dentina y por Perfecto. otro lado estimula la reparación de los tejidos Mm, periapicales. Entonces, si bien uno puede mandarse una embarrada haciendo un tratamiento que lo ideal es que no es que en pase, pero cualquier puede tratamiento pasar, puede haber una complicación, si eso es. a hoy en día estos materiales te permiten Ah, reparar eso de perfecto. una buena manera y permiten, como te decía, reparar los tejidos del diente y del hueso y así darle una mayor longevidad a ese diente. Ah, perfecto. Oye, ¿sabes qué? Lo otro que yo he visto, porque también te he visto trabajar a ti y otros colegas, Ujú. antes el endodoncista era como muy focalizado en lo que era el tratamiento de la endodoncia propiamente tal. Pero yo, por ejemplo, te he visto trabajar a ti y tú una de las cosas, digamos, que en primer lugar haces, eliminas completamente la carie y conformas una cavidad para donde tú puedas trabajar y obviamente donde no haya una reactivación de este proceso carioso. Eso también es, yo no sé, es una percepción que yo tengo que también ha sido un cambio en la endodoncia con respecto a hace un Sí, tiempo atrás. sí, exacto. También hoy en día se le está dando mucha importancia a lo que es la restauración provisoria. Ah, perfecto. Un concepto que se llama la reconstrucción del diente preendodoncia. Ya. Entonces, lo que se preconiza hoy en día, bueno, como el diente en general que se va a tratamiento de conducto es por caries, uno lo primero que tiene que hacer es eliminar toda la caries, todo el tejido que está afectado por caries y reconstruir todas las paredes que se pierden para luego poder hacer la endodoncia con un buen sello. Porque como el Perfecto. objetivo de la endodoncia es eliminar los microorganismos que están invadiendo el conducto, al estar haciendo el tratamiento de conducto, o sea, no se te puede contaminar, porque vas a Perfecto. estar desinfectando por un lado, pero por otro lado se te va a estar Claro. contaminando. Entonces, lo que se preconiza hoy en día es eliminar toda la caries, reconstruir todo ese diente, dejar una cavidad, digamos, hermética y luego con eso realizar el aislamiento absoluto y de ahí uno en adelante puede trabajar de forma tranquila, sabiendo que no se te va a contaminar ese diente. Perfecto. Oye, esa palabra es clave aquí en la endodoncia, la contaminación. Contaminación. Porque ¿qué podría pasar si es que yo realizo, bueno, te digo, o un endodoncista realiza una endodoncia y a pesar de todo quedan bacterias en el periápice, en la punta de la raíz, Ujú. por así decirlo? ¿Cuáles son las consecuencias de eso de no haber, digamos, o se te haya pasado, porque ese es un objetivo clave de la endodoncia, La eliminar todo desinfección, la sí. desinfección? A ver, primero recalcar o dejar en claro que uno no elimina por el 100% de las bacterias. Ya cuando el diente está contaminado, uno lo que busca es eliminar los microorganismos, pero a un nivel en que sea compatible la reparación. Ya, perfecto. Ya, entonces, si bien uno no logra eliminar todos los microorganismos del conducto, elimina la mayoría, uno lo que busca, como te digo, es llegar a los niveles en que el cuerpo permita reparar esa lesión que está producida por microorganismos. Entonces, si a ti, por ejemplo, por accidente o no te diste cuenta, se te contamina el tratamiento con algún tipo de microorganismo, eso uno lo puede evidenciar a corto, a mediano o a largo plazo. Principalmente a corto plazo, el paciente llega al otro día o a los 2, 3 días con una reagudización, algo que se llama el flare-up, Ah, ya. que es la reagudización de un cuadro que estaba asintomático. Uno realiza el tratamiento, el paciente llega a los 2 o 3 días con así la cara hinchada y eso es causa, o sea, es evidente que o tú no te diste cuenta que se te contaminó o por alguna parte se contaminó el tratamiento o algún instrumento estaba contaminado, no estaba bien esterilizado. Perfecto. Eso es a corto plazo, inmediato. Y cuando uno termina el tratamiento, el paciente se hace la restauración definitiva,
y la endodoncia uno ve que está radiográficamente bien, pero quedaron microorganismos adentro, eso principalmente uno lo va a ver a mediano a largo Claro. plazo, porque ese diente puede quedar asintomático, sin dolor, pero en un par de meses, un año, 2 años después, cuando el paciente vuelve y se le toma una radiografía de ese diente, evidencia que se está formando una lesión en el hueso que Perfecto. no había previamente, Exacto. o una lesión que había que se agrandó. Ya. Entonces, hay una evidencia que, claro, el tratamiento o no se eliminaron por completo los microorganismos hasta un nivel que sea compatible con reparación, o se te contaminó el tratamiento. Ah, perfecto. Oye, Claudio, mira, bueno, yo soy implantólogo, ¿cachai? Pero igual me considero un odontólogo conservador. ¿En qué Ujú, sentido? Los implantes son maravillosos. Yo soy de los que dicen que los implantes cambian vidas, pero no hay nada como el diente natural. ujú. Entonces, eso tú podrías hacer un hincapié cuáles son las ventajas conservar un diente natural, porque es importante que la gente tenga esa claridad, porque es importante que cuando sea lo indicado se haga la endodoncia y no recurran inmediatamente a otro tipo de solución. Sí, bueno, principalmente hoy día en la actualidad uno trata de salvar al máximo la estructura dentaria, ¿ya? Principalmente es porque, bueno, yo siempre le digo a los pacientes que tratar de mejorar, de mantenerlo natural, a estar poniendo un artificio Mm, ajeno a su cuerpo, siempre y cuando se pueda y tenga un pronóstico reservado o bueno a largo plazo. perfecto. Entonces, tratar de conservarlo natural, principalmente porque el diente, si bien queda sin nervio, la estructura dentaria queda incluida en el hueso. Y eso va a ser un estímulo muy importante para la preservación de hueso a largo Ah, plazo. Además que ese diente queda, si bien queda solamente la estructura dentaria, el diente que está rodeado por el ligamento periodontal, o sea, de igual forma queda inervado y queda irrigado. mm, Entonces, eso también es un estímulo para la preservación de hueso a largo plazo. También tiene un mejor, digamos, entre comillas, permite una función masticatoria más integrada porque si bien el diente, como te digo, queda la estructura, pero todavía está sí, rodeado por el tejido periodontal. perfecto. Entonces, el tejido periodontal permite digamos, una distribución de carga masticatoria, Perfecto. permite también la funcionalidad del diente en boca, la Mm, estética. Bueno, si lo comparamos con un implante, es un tratamiento bastante más corto entre hacer el tratamiento de conducto y hacer la restauración definitiva. Es un menor tiempo. plazo de tiempo en comparación a sacar el diente, poner un implante y luego hacer la Mm. restauración. Claro, tú dijiste algo que es súper importante, la preservación del tejido óseo, Ujú, porque así muy a grosso modo los maxilares están conformados por dos grandes estructuras, una que es el hueso basal propiamente tal de la mandíbula y el otro es el hueso alveolar, y el hueso sí, alveolar es el hueso donde está el diente. Porque siempre le digo yo a los pacientes, la encía es como una alfombra, es como un mantel o es como una camiseta que yo cierro, ¿ya? claro. Pero lo que sostiene realmente al diente es el hueso a través de las fibras periodontales. Y en ese sentido, la gente poco a poco ha ido entendiendo que al sacarte la pieza y se inicia un proceso de reabsorción ósea, Ujú, que para los implantólogos igual es muy negativo, porque generalmente ese proceso de reabsorción ocurre en las superficies vestibulares que dan hacia afuera. Y obviamente eso va a comprometer la estética futura de cualquier tipo de rehabilitación sobre implante, por así decirlo. Así que ese es un motivo tremendamente importante para conservar la pieza. sí, ¿Ok? sí, sí, sí. Oye, Claudio, mira, te quería preguntar, en la endodoncia actual, con todos los cambios y todos los avances que ha tenido, ¿cuáles son las técnicas anestésicas que más se ocupan para realizar una endodoncia? Bueno, depende. Los dientes superiores, en general, la técnica infiltrativa, por vestibular y por palatino. Perfecto. Y en los dientes inferiores, bueno, si es un diente anterior, de los dientes de adelante, se sigue ocupando la técnica infiltrativa por vestibular y por lingual. Pero ya si son premolares o molares, la técnica de bloqueo al nervio alveolar inferior o técnica DexPix. Sí, perfecto. Lo Em, importante es que frente a una endodoncia, el paciente no tendría por qué tener dolor, ¿cierto? Eso es lo más importante de todo. sí, o sea,
claro, eso también es otro mito que hay, que la endodoncia es muy dolorosa, Ya, porque viene perfecto. desde antes, que antes sí era muy dolorosa y era un tratamiento bien engorroso. Pero actualmente con las técnicas anestésicas, que también se han mejorado bastante, en general el paciente con una buena técnica anestésica no debería sentir, o sea, o debería sentir muy poco o nada de dolor. Estábamos conversando de las técnicas anestésicas actuales Ujú. y básicamente, bueno, existe una serie de técnicas que lo más importante de todo, que hacen que la endodoncia sea un tratamiento que no genera dolor y muy bien tolerado por el paciente. Y lo otro importante, siempre la endodoncia, bueno, hay endodoncias que tú puedes hacer en una sesión, ¿cierto? Y Sí. otra, cuál es la diferencia entre hacerla? ¿Por qué yo hago una endodoncia en una sesión y otra la hago en 2 o 3 sesiones? ¿Y qué rol juega el control en ambas? Mira, respondiendo a tu pregunta, lo que hoy en día se preconiza es realizar todo en una sesión, Ah, ya, ¿ya? Porque perfecto. mientras uno... Aunque haya infección, hay ciertos casos, ciertas excepciones que uno el tratamiento lo obliga a hacerlo en dos sesiones, ya, principalmente en casos de infecciones muy grandes en que el paciente llega con la cara ya, hinchada, ya. llega con un aumento de volumen, con un poco de fiebre, Un malestar absceso, general, un un flegmón, absceso, un ya, flegmón, que son, perfecto. en general la primera sesión se realiza para controlar la infección, que es un diente que está con mucho dolor, y la segunda sesión, cuando ya el diente llega sin dolor, el tratamiento se puede terminar porque significa que la infección está controlada. Ya, perfecto. Ya, y el otro caso en cuando hay lesiones periapicales, lesiones del hueso que son muy grandes, Periapicales significa que son lesiones que están alrededor de les, la raíz del al- diente en su parte eh, terminal, digamos. exacto, donde termina el ¿Sí? conducto, llegan las bacterias ahí al hueso que afirma el diente y el hueso se empieza a destruir. Perfecto. Entonces se empieza a reabsorber. Cuando la lesión es muy grande y es muy notoria, con los bordes bien definidos, puede haber alguna fístula en vestibular, un tracto que esté drenando la infección. Eso también a mí me dice que hay una gran cantidad de infección adentro del diente. Mm. Entonces, lo ideal es tratar de hacer el tratamiento en dos sesiones. La primera sesión se controla la infección, se deja el conducto relleno con un medicamento para controlar aún más la infección, bajar aún más el número de bacterias, de microorganismos. Y la segunda sesión, cuando uno ya evidencia que el diente está asintomático y la infección controlada, el tratamiento se termina, ¿ya? Perfecto. Pero son ese tipo de casos, infecciones muy Son grandes casos principalmente. puntuales, digamos. El resto se preconiza tratar de hacerlo en una pura sesión, ¿Por qué porque razón? mientras uno menos abra el diente, menos posibilidad tengo de Ah, contaminarlo. perfecto. Entonces eso te va a mejorar el pronóstico a largo plazo. Ya. Y también mencionar que con toda la tecnología que hay actualmente, bueno, el uso de limas mecanizadas, la activación de los irrigantes que uno usa de los desinfectantes, eh, y además la obturación termoplástica, que es tratar de lograr un relleno como tridimensional del conducto, todo eso te permite mejorar el pronóstico del diente y así el éxito del Ah, tratamiento. perfecto. Entonces, toda esta tecnología te permite realizar el tratamiento, un buen tratamiento en una pura sesión y lograr, digamos, el éxito Mm, a largo plazo, que es lo que importa. claro. Oye, Claudio, bueno, yo te pregunto porque yo lo he visto. Lo ideal siempre es realizar una endodoncia con una aislación absoluta, ¿cierto? Sí. Explica un poquito cómo es eso, de qué se trata y cuál es el objetivo y qué es lo que busca evitar. Bueno, hoy en día una endodoncia no se hace, no se puede realizar sin aislamiento Ya, absoluto. Ya perfecto. el aislamiento absoluto es un aditamento que uno utiliza, Sí. que hay, como su nombre lo dice, aísla el diente del resto de la boca, de la saliva, de las bacterias que hay. Entonces uno, en general, saca toda la caries, hace la reconstrucción provisoria y luego pone un aislamiento que yo le explico al paciente, es como una especie de grapa que Sí. va anclada al diente y esa grapa lleva una goma que te va a dejar cubierta toda la boca y va a dejar visible, descubierto solamente el diente en el Eso. que uno está Solo trabajando. tiene el diente que estás Entonces, trabajando claro, visible aislado del del resto de resto. la boca. Entonces así uno es principalmente para evitar que el tratamiento se contamine Perfecto. durante la sesión, que no entre saliva, que no entren bacterias y así al estar uno desinfectando el conducto, no se te contamine, la verdad, ojalá de ninguna forma. Claro.
Y tal vez lo otro también que cuando tú utilizas elementos irrigadores que también pudiera evitar una complicación al contaminar o al dañar tejidos blandos cercanos a la Claro, pieza. sí, principalmente como se utiliza el hipoclorito de sodio, principal irrigante utilizado como desinfectante Sí, del conducto. El hipoclorito de sodio es seguro solamente dentro del conducto, porque es perfecto. muy irritante para los tejidos Mm, biológicos. Entonces, también una de las indicaciones para usar aislamiento absoluto es porque estoy desinfectando el diente con hipoclorito de sodio, que es básicamente cloro, claro, para lograr una buena desinfección. perfecto. ¿Ya? Bueno, bueno, ese es un punto súper importante cuando ustedes se vayan a realizar una endodoncia, es que por un lado, como en toda el área de la odontología, que el especialista sea especialista, como corresponde. Especialista ¿Ya? certificado por la Certificado. superintendencia. Y lo otro, todas estas medidas que parecen como muy habituales y normales, pero que no son tan normales a lo mejor en el resto del campo del trabajo en la odontología, porque yo he visto Ujú. endodoncias sin aislamiento también, o sea, a eso me refiero principalmente. Sí, o sea, a mí me llegan pacientes todavía que me dicen que ¿Y qué me está haciendo, tienen. doctor, que me está Sí, poniendo? o sea, ¿qué me está poniendo? ¿Qué es esto? No me lo habían puesto en el tratamiento anterior. Y yo les Claro, pregunto, ¿y hace cuánto se hizo ese tratamiento? Y de repente, oye, me dicen, hace como 2 o 3 años. el doctor Ortiz hace como, No, no, de repente hace son como, hace como 15 tratamientos, años. entre comillas, actuales. Y el Claro, paciente me dicen que eso, lo del aislamiento sí, absoluto, no lo usaron. claro, Entonces igual llama la atención, de repente uno piensa que es algo, o sea, es algo que uno debería utilizar, pero que no todo el mundo utiliza. claro, perfecto. Así. Oye, Claudio, otra pregunta, mira. ¿Y cuáles serían, según tu opinión, los mayores avances en técnica y materiales utilizados en estos momentos en la endodoncia, que han tenido un efecto absolutamente positivo en preservar un diente y en Ujú. proyectar la vida útil del diente a través de los años? Lo principal yo creo que primero es tratar de hacer la cavidad de acceso lo más conservadora posible, ¿ya? Segundo es el uso de limas mecanizadas de baja conicidad, Ya, que permiten preservar todo lo que es la dentina pericervical, que es, para que el paciente lo entienda, es como la dentina que se encuentra a nivel del cuello del ya, diente, perfecto. que esa es como la dentina que le entrega casi toda la resistencia Ah, estructural al diente. Entonces, al utilizar, primero hacer una cavidad de acceso conservadora y al utilizar instrumentos conservadores al realizar el tratamiento, permiten mantener en su mayor, digamos, cantidad esa dentina que es crucial mm, para la resistencia del diente. Luego, bueno, el hipoclorito siempre se ha usado, sí, pero lo que se está realizando harto hoy día es algo que se llama la activación del irrigante, ya, que uno puede utilizar un aditamento que va conectado a un instrumento que vibra, ya, y este vibra, puede ser un vibrador, entre comillas, de forma sónica, ya. un activador sónico o la activación ultrasónica. Y ese te activa, Y ese es un aditamento que uno ya. introduce dentro del conducto y mueve, agita el irrigante. Ya, Entonces mira. permite que el irrigante llegue a zonas que no llega por sí solo. Exacto. Ya, y uno utiliza, bueno, lo puedes utilizar durante todo el tratamiento. Al ir irrigando, uno activa el irrigante, que, como te digo, puede ser de forma sónica o ultrasónica. Y eso permite que el irrigante llegue a zonas en donde no llega sin la activación, Ah, lo que permite perfecto. una mejor desinfección. Mm. Y lo otro es la obturación o relleno del conducto con materiales biocerámicos, biocompatibles, como te O decía, sea, esas son que como nueve. Oh, mira, perdón, antes que te. Hay una diferencia que yo veo ahora en la endodoncia, que el acceso es mínimo. sí, Mínimo. O sea, sí. que realmente que eso me ha impactado porque generalmente uno tenía un acceso y veía, pero yo, por Ujú. ejemplo, sobre todo en dientes que son unirradiculares, una sola raíz, he visto unos accesos, pero realmente pequeñísimos. Y eso también es preservar el tejido a futuro. Claro, y otra cosa que se me olvidaba, respondiendo a tu pregunta, es el uso de magnificación, ya Ah, sea perfecto. lupas o microscopio, que te permiten realizar cavidades de acceso más conservadoras, por ende, preservar mayor estructura dentaria sana. Perfecto. Y claro, esas cavidades de acceso ínfimas mínimas uno lo logra solo con magnificación. O sea, a ojo desnudo lo puedes realizar,
pero no te va a quedar tan bien como usando una lupa o usando un microscopio, que ya ahí es lo máximo en que uno puede Claro. hacer la cavidad lo más pequeña y conservadora Sí, posible. perfecto. Oye, Claudio, mira, aquí tengo otra pregunta. ¿Cuáles serían, según tu opinión, los tratamientos de endodoncia que son mínimamente invasivos? ¿O cómo se define un tratamiento de endodoncia mínimamente invasivo? Eh, a ver, tratando de explicarlo de la manera más simple posible, un tratamiento visto desde la actualidad, siempre dicen la mejor endodoncia es la que no se hace. Ah, ya, Ya, pero hoy en día existen tratamientos que son más conservadores que el tratamiento de conducto, pero que están indicados en ciertos tipos de casos. ya, Por ejemplo, en caries profunda que están cerca del nervio y el nervio está inflamado, pero no en su máximo punto de inflamación, uno puede realizar tratamientos más conservadores como de retiro de caries. Comunica uno con el nervio, pero para evitar hacer tratamiento de conducto, uno limpia el nervio y pone en contacto directo con el nervio un material biocerámico que se llama bioactivo, que por un lado va a disminuir la inflamación que tiene el nervio y por otro lado va a formar una barrera o un puente dentinario entre la perfecto. pulpa y el material de restauración definitivo. Entonces uno con eso, si se cumplen todos los parámetros, evita hacer el tratamiento de conducto, por ende uno está siendo bastante más Ah, conservador. perfecto. ¿Ya? Y lo otro, lo de la, bueno, la endodoncia, tratar de, lo más, tratar de ser lo más conservador posible, es como te digo, tratar de que la cavidad de acceso sea lo más conservadora posible y utilizar las limas mecanizadas con menos taper, menos conicidad, Ya, que perfecto. van a desgastar menos dentina pericervical. Ya. Oye, Claudio, ¿sabes qué? Mira, no la tengo aquí en las preguntas, pero ¿Mm? se me ocurrió ahora preguntarte lo siguiente. ¿Cuál es el rol de la endodoncia en dientes jóvenes? O niños, suponte tú, de 8 años, 9 años, que le salió el primer molar, que está con una carie, digamos, eh, o sea, ¿cómo se maneja también? Porque ahí sí que es crucial Ujú. preservar la pieza a futuro, porque Claro. muchas veces ni siquiera han terminado el cierre apical Ujú. de las raíces. Como una pequeña visión Es, de eso. sí, bueno, en pacientes pediátricos lo que se está haciendo actualmente es no hacer la endodoncia, Ya, sino es tratar de hacer, ya en la actualidad la verdad que se está haciendo mucho, es algo que se llama terapia pulpar vital, que es ya, cuando el diente está, por ejemplo, un primer molar permanente, está sí, con una caries profunda en contacto con el nervio, se retira toda la caries, se comunica con el nervio y se pone este material biocerámico en contacto con el nervio y se hace la restauración definitiva. Y con eso uno permite preservar la integridad pulpar, permite que la pulpa siga vital y al estar vital la pulpa, digamos viva sí, para que el sí. paciente lo entienda, permite que la formación radicular de este diente joven continúe, se forme por completo la raíz, se cierre el ápice y así mantener el diente, primero mantener el diente en boca y segundo mantener el diente vital. Porque imagínate tú lo que significa a un niño de 8 o 9 años Ujú. sacarle una pieza, realmente es condenar, es todo, digamos, un desenlace fatal para todo el desarrollo de, Claro, sabes comprometer la, digamos, la boca, la oclusión del paciente para siempre. por supuesto. Yo siempre les digo a los pacientes, sobre todo a los niños y o sea, obviamente a sus papás, los adultos por responsables, que los dientes, entre otras de las funciones que tienen, y por eso es que es tan importante conservarlos, los dientes temporales, guían el crecimiento craneofacial. Sí, Entonces, por eso es que es tan importante y por eso es que los dentistas tratamos de mantener las piezas hasta último momento, porque el sacar una pieza produce toda una alteración en el desarrollo y en la ubicación de las piezas que finalmente se va a traducir en diferentes patologías que van a requerir otro tipo de tratamiento y ujú, entonces también se complejiza. Por eso es que es tan importante consultar oportunamente. Y por eso claro, es que es tan sí. importante tener un endodoncista de este tipo, porque Ujú, tienen una visión diferente de la endodoncia. Por un sí, lado lo veo yo en los niños, ¿ya? Y por otro lado lo veo en todo lo demás, porque por ejemplo yo jamás te he visto a ti hacer una endodoncia sin aislamiento total, ¿me claro. entiendes? Ujú, Entonces
son puntos importantes y que muchas veces la gente tal vez se deje llevar por un precio, por un valor, pero hay todo un trabajo detrás que está documentado a través de paper, información científica, y eso Ujú. es lo que en definitiva va a dar un resultado positivo en un tratamiento. Claro, sí, como bien dices tú, de repente el paciente se guía mucho por el precio Claro, más que por el trabajo que hay detrás. por Ya, supuesto. entonces, como te decía al principio, la endodoncia básicamente Ya, no permite errores. ya, perfecto. Y los errores que uno puede cometer, tratar de que sean mínimos o no ocurran, Ya, para tratar de tener éxito. Si uno, digamos, comete algún error, se puede reparar y el diente igual se puede preservar, ¿ya? Pero perfecto. tratar de recalcarle al paciente que tiene que investigar básicamente la persona con la que se va a tratar, que sea un especialista certificado Y acreditado. y acreditado para tratar de que digamos, el tratamiento a realizar sea lo más exitoso posible. Perfecto. Claudio, mira, nos avisan que nos quedan muy pocos minutos. ¿Ya? Así de forma muy general, mira, hay unos puntos que por favor tú los podrías tocar. Ujú. En cuanto a la tecnología de imagen en endodoncia, ¿qué es lo que es la endodoncia regenerativa? Parece que lo tratamos. Y microcirugía endodóntica, así de modo general. Sí, mira, son un poco más avances que ya vienen desde hace un tiempo, lo que es la tecnología de imagen, principalmente uno hoy día, aparte de la radiografía convencional, está utilizando el CONBIM Ya, o perfecto. un escáner, Un escáner, ya ya. que te permite estudiar de forma tridimensional el diente antes de hacer el Cuando tratamiento. te digo que en Oral Salud contamos con Convin para Si endodoncia, ¿sí? contamos con Conbim para endodoncia, entonces me permite Un, hacer un pu- estudio un tic. bastante, Ya. digamos, Es que minucioso del son diente. elementos que son necesarios en eh, algún momento y es importante exacto, tenerlo. sí, principalmente a ti te permite conocer la anatomía a la cual te vas a enfrentar en el tratamiento, entonces eso se va a traducir en un mejor tratamiento, más exitoso y que te dure el diente, ojalá para siempre. Perfecto. ¿Ya? Oye, ¿y esto, la endodoncia regenerativa, te refería a la de niños La principalmente? endodoncia regenerativa, no, o sea, es un concepto que está ligado a lo de terapia pulpar vital, que es ya no hacer tratamiento de conducto, sino que sacar la caries y poner un material Ah, ya, ya, perfecto. bioactivo en Lo contacto que con tú el comentas. nervio, pero la endodoncia regenerativa va más ligada a los dientes que están con necrosis, incluso con una lesión periapical en Ya, el hueso, que hoy en día se está realizando. No es una endodoncia convencional, sino que se trata de, a ver, en simples palabras, es hacer sangrar el periápice, ya, se forma un coágulo y se ponen distintos tipos de materiales dentro del conducto y eso va a permitir, por un lado, la reparación de la lesión y por otro lado, a largo plazo, se forma una especie de nuevo ah, nervio ya, adentro del diente y hay algunos casos ya de mayor éxito en que el diente vuelve a tener sensibilidad. ya, perfecto. Sí. Claudio, así dos o tres razones para ir terminando. Ujú. La comparación entre la endodoncia antigua versus la moderna. ¿Cuáles son las ventajas de la endodoncia actual? Así muy a grosso modo. A ver, bueno, con toda la tecnología que uno está aplicando actualmente, que no existía antes, o si existía, no se hacía de la mejor forma, están permitiendo lograr el principal objetivo de la endodoncia, que es la desinfección del conducto Perfecto. y evitar la formación de una lesión periapical. Entonces, todo lo que yo te había mencionado anteriormente de todas las nuevas tecnologías te permiten una mejor desinfección, que es el punto clave de la endodoncia. Y si uno cumple con todos los parámetros preoperatorios, intraoperatorios y postoperatorios, más la parte que pone el paciente, uno puede lograr bastantes buenos resultados. Como te decía al principio, actualmente la endodoncia, cumpliendo todos los parámetros, sobre el 90% de éxito, incluso en algunos casos 98, 100% de éxito. Perfecto. Pero dependen de todos estos factores que Sí, te he no, mencionado por durante la supuesto. conversación. Si Mm, no, esto no funciona. mm. Bueno, Claudio, estamos llegando al final. Mira, Ujú. pensé que se nos pasó, pero volando el tiempo, tantos Volando, temas, sí. sí. Y bueno, te quiero dar las gracias por Ujú. acompañarme en este podcast.
y fue tu primera experiencia, me decía, frente a un tipo de este formato. Primera experiencia frente a cámara, Sí. frente a un podcast, así que la verdad, bastante gratificante, muy agradecido por la invitación. No, pues encantado, pues, Claudio. Un gusto compartir un poco de mi Sí, conocimiento para los pacientes, para que estén más informados al momento de tomar la decisión si salvar o no su diente. por supuesto. Bueno, y nos queremos despedir, como les decía, con el auspicio de nuestro centro odontológico, donde está Claudio, estoy yo y hay otros profesionales, y que está ubicado en el centro de San Bernardo, Oral Salud Limitada, y también a los chicos de MWC Estudio que están aquí atrás, que nos dicen que ya terminamos y no queda más tiempo. Así que agradecido a todos, chicos, un abrazo gigante y que estén todos muy bien. Un Gracias, Claudio. abrazo, ¿Eh? Gracias, un compadre. gusto, un gusto. Igual, igualmente, Claudio.